Bueno, tenga muy buenas noches. Vamos a resolver lo que es el parcial ordinario número 1 de la asignatura Álgebra y Funciones. Este parcial se dividía en dos partes. La primera parte era parte teórica y la segunda parte era los ejercicios. En la primera pregunta nos decía o nos pedía que explicáramos lo que era la diferencia entre relación y función. Hay que recordar que una función siempre va a ser una relación, pero una relación nunca va a ser, no siempre va a ser funciones, perdón. Van a haber ocasiones en las que no. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la parte de una función, nosotros este, sabemos que a cada elemento del conjunto A le va a corresponder un solo elemento del conjunto B. Si nosotros tenemos esta función, esto va a ser una función si tenemos un A, B y C. Y aquí tenemos 1, 2, 3. Entonces a cada uno de los del conjunto A le va a estar correspondiendo un único elemento del conjunto B. Eso sería una función, mientras que una relación podemos tener que este puede ir a este puede ir a y así podemos tener que más de un conjunto va a más de un elemento va a otro elemento. Entonces, eso se puede dar en las relaciones, mientras que en las funciones es unívoca. ¿Por qué? Porque la función va a ser inyectiva y sobreyectiva, y a la vez debe de ser biyectiva para que sea una función, mientras que la relación usted la puede definir como usted desee. Eso era la diferencia entre una relación y una función. Luego nos preguntaban o nos solicitaban que dijéramos si estas cuestiones eran ciertas o eran falsas. Lo primero, si una función es creciente en todo su dominio, posee inversa. Eso es lo que nos estaban consultando. En uno de los materiales que se encontraban en plataforma, podíamos observar, y se mencionó en una de las tutorías, no recuerdo si fue en la de repaso o del día sábado, que se hacía mención de ello. En este libro está la parte en el capítulo número 3, está la parte de funciones y gráficas, y acá podíamos encontrar cuando una función creciente nos dice va a ser, va a poseer inversa. En esta parte está la parte de funciones, y están unas características o propiedades de las funciones. Eh, ya se lo muestro. Acá está, cuando la función es estrictamente creciente o creciente, cuando es decreciente, estrictamente decreciente o creciente, y nos dice que si
va a ser monótona esta función si es solo creciente o es solo decreciente, pero a nosotros nos preguntaba si toda función creciente, si una función es creciente en todo su dominio, es decir, tiene esta forma que va creciendo en todo el dominio, entonces va a poseer inversa. Y sabemos nosotros que una función que sea inversa debe de ser inyectiva. Entonces, la función inyectiva nos dice que es 1 a 1 siempre que las preimágenes sean distintas, entonces las imágenes van a ser distintas y con eso se tiene que la función debe de ser monótona a la vez, es decir, solo creciente, pero también eso nos indicaba que debería de tener inversa esa función. Si era creciente en todo su dominio, era inyectiva y por lo tanto iba a tener inversa esa función. Si la función no es inyectiva, tampoco va a tener inversa. Entonces, acá en la primera respuesta y vamos a decir nosotros que esto era verdadero. Esta iba a ser nuestra respuesta. Ahora nos pregunta que la inversa de la función valor absoluto es una función. ¿Qué cree? ¿Será que la función valor absoluto tiene inversa? No tiene, ¿verdad? Entonces esta iba a ser falsa. ¿El dominio de una función pueden ser los reales? ¿De una función racional pueden ser los reales? Pero tiene exclusión. ¿Hola? Pueden ser los reales, pero siempre se excluye alguno. Pueden ser los reales, pero menos el valor que se está tomando. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, una función de la forma, por ejemplo, si nosotros tomamos una función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿será que esa no van a ser los reales el dominio? ¿Será que en algún momento eso se va a hacer 0? En ese caso, No, en este caso en, no, porque todo por elevado al ajá. cuadrado siempre puede. Entonces, en este caso, pueden ser solo los reales. Y ahí le decía, pueden ser, usted podía decir sí en el caso que sea eso. Entonces, como no le decía son los reales, sino que le decía el dominio de una función racional pueden ser los reales, sí pueden ser en ciertas ocasiones. Entonces aquí esto era verdadero.
Si le hubiera dicho son los reales, ahí sí no, porque ya sabemos nosotros que no siempre van a ser los reales. Podemos tener el caso de que se indefina la función y ahí ya no van a ser los reales, pero sí pueden ser en algunas ocasiones. Ahora, la número 4 nos decía, la función raíz cuadrada es sobreyectiva en el rango de los reales positivos y el cero. ¿Cómo es la la función raíz cuadrada? Vamos a, vamos a ir a la parte de GeoGebra y acá tenemos, vamos a graficar la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Nosotros sabemos que esa función es la función raíz cuadrada. Ahora, a nosotros nos preguntan que si la función raíz cuadrada es sobreyectiva en el rango de los reales positivos y el cero. Es decir, nosotros tenemos una función, no importa cuál sea el dominio, pero en el rango de los reales positivos, la función va a ser sobreyectiva. Sí, porque ya nos están dando a nosotros quién va a ser nuestro ámbito y quién va a ser nuestro rango. Hay que recordar que no es lo mismo ámbito con rango o contradominio. Y entonces acá sí, la función era sobreyectiva. Esta también iba a ser verdadera. Entonces vamos a completar acá nosotros. Esta era verdadera. Finalmente nos decía las gráficas de f de x igual a la raíz cuadrada de x y y al cuadrado es igual a x. Bueno, podíamos graficar también nosotros la función y ver si esas gráficas son iguales. Vamos a graficar y al cuadrado igual a x. Notar que solo la función f de x es la parte de arriba, mientras que si nosotros graficamos toda y cuadrado igual a x, es toda la parábola completa, tanto la rama de la parte superior como la rama de la parte inferior, y por lo tanto íbamos a decir que eso era falso. No sé si hasta el momento hay alguna duda con esto, Alfredo. No, No. Ahora nos pregunta, ¿cuál de las siguientes funciones su inversa es ella misma? Si nosotros nos fijamos, ¿quién sería la inversa de f de x?
¿quién es la inversa de f de x? Veamos cómo se encontraba. Nosotros tenemos f de x es igual a x. Para obtener la inversa hacemos y igual a x. Y luego debemos de hacer un cambio. Ese cambio sería cambiar x por y, pero cuando nosotros hacemos ese cambio nos queda igual, y igual a x. Entonces, ¿qué significa? La inversa de la función x es la misma x. La otra que teníamos era f de x igual a menos x. Hacíamos y igual a menos x, luego hacíamos el cambio x igual a menos y. ¿Qué significa? Que f a la menos 1 de x, porque siempre damos la respuesta en esta forma, iba a ser igual a menos x. Entonces, de ahí tenemos que ya esa es la misma inversa. Y la última que nos daban, la última función que nos estaban dando, nos decía que f de x iba a ser igual a 1 sobre x. Hacemos lo mismo. Y es igual a 1 sobre x. Luego hacemos el cambio. Donde está la x va a ser y donde está la y va a ser x. Nos quedaba x igual a 1 sobre y. Con esto íbamos a tener que f inversa de x iba a ser igual a f inversa de x iba a ser igual. De nuevo hacemos el cambio porque no lo podemos dejar como 1 sobre y, sino que debe de quedarnos en función de x. Entonces nos quedaba 1 sobre x. Y por lo tanto la respuesta iba a ser que todas tenían la misma función como su inversa. Entonces aquí era de marcar esta de acá. Esta iba a ser nuestra respuesta. Ahora nos preguntaban cuál de las siguientes funciones tiene simetría impar con respecto a la recta y igual a 2. Vamos a graficar esas rectas, esas funciones, perdón, en GeoGebra. Y la primera función es f de x igual a x al cuadrado. Esta sería nuestra primera función y vemos que es esta. Y nos dice con la simetría y igual a 2. ¿Es simétrica esta función? Si no nos acordamos cómo es una función simétrica, si tiene simetría par o impar, podemos revisar también ese mismo libro y en las partes de las propiedades vamos a encontrar cuando una función es par o cuando es una función impar. Una función f es par si f de x es igual a f de menos x. La gráfica es simétrica con respecto al eje y posee esta forma. A nosotros nos preguntaban si era si tenía simetría impar. Una función va a ser impar si f de menos x es igual a menos f de x. La gráfica es simétrica con respecto al origen.
es decir, va a tener esta forma. Si nos damos cuenta nosotros, la gráfica que nosotros tenemos es simétrica, pero presenta una simetría par con respecto a la recta y igual a 2. Entonces, eso no es, no cumple. Vamos a hacer la gráfica de la otra función que nos estaban dando. Le vamos a, allí todas eran f de x. En este caso yo le voy a poner g de x para que no sea la misma, g de x igual a x. Y vamos a tener y igual a 2. Entonces, si nos fijamos, tampoco la función es simétrica con respecto a la recta y igual a 2, porque al nosotros doblarla, pues no vamos a obtener esa simetría que andamos buscando. Vamos a hacer la otra, le vamos a poner p de x y esa sería nuestra función x elevado a la 1/3 más 2. Si nos fijamos, esta función sí presenta una simetría con respecto a esta recta, la recta y igual a 2, porque al nosotros dividirla, nos va a quedar como que nosotros la doblemos justo cabal por la recta, vamos a obtener lo mismo, tanto en la parte esta de acá como en la parte esta otra. Entonces, esta sí presenta una simetría impar. Y usted lo podía verificar también, no solo con la gráfica, sino que por medio de lo que ya se conoce la fórmula. Y de esta forma, si hubiese tenido que f de x, según la fórmula, f de menos x es igual a f de x. Menos f de x. Usted lo podía verificar de esta forma y teníamos que f de x es igual a la raíz cúbica de x más 2. La raíz cúbica. ¿Quién iba a ser f de menos x? Esto iba a ser igual a la raíz cúbica de menos x más 2. Ahora, si nosotros hacíamos esto por estar en el eje, por ser raíz cúbica, sabemos que esto sí va a existir, entonces no hay ningún problema. Luego, si nosotros esto lo podemos escribir como menos la raíz cúbica x, podemos sacar el signo menos hacia afuera, más 2. Y f, perdón, menos f de x, ¿quién iba a ser? Esto iba a ser igual a menos la raíz cúbica de x más 2. Y de ahí teníamos que f de menos x es igual a f a menos f de x. Y con esto podía demostrar usted que la función era impar con respecto, por supuesto, a la recta y igual a 2. Pero también estaba la forma gráfica de visualizarlo. Y esa era la que cumplía y ya por lo tanto no era necesario hacer la otra, pero lo vamos a hacer para ver que la otra tampoco cumplía. La última le vamos a poner q de x.
y esta era 2x elevado a la 1/3. Y esta iba a ser la recta y como podemos observar tampoco iba a ser simétrica respecto a esa recta que nos estaban dando. Entonces de esa forma se obtenía que la respuesta correcta era x raíz cúbica de x más 2. Esa iba a ser la, la función que tenía simetría impar con respecto a la función, a la recta x igual a 2, no, y igual a 2, perdón. No sé si hay alguna duda con eso. No, licenciado. Bueno, la otra pregunta nos decía, y así marcábamos esta otra. La otra nos decía, sea f de x igual a 0 para x menor que 4. Determine el valor o valores para que el producto f de 2x por f de x menos 1 es 0. Entonces, ¿qué íbamos a hacer en ese caso? Bueno, si para x menor que 4 la función f de x es 0, entonces para estas otras teníamos que descartar que el producto fuese 0, sino que iba a ser 0 para x menor que 5, porque ya la función nos estaba diciendo que iba a ser menor que 4. Por ejemplo, si nosotros tomábamos f de 4 en este caso, o f de 3, eso iba a ser 0. Si nosotros tomábamos fx igual a 3, esto iba a ser f de 6. De eso ya sabíamos que era 0 porque estábamos tomando un número menor. Y si tomábamos f de 2, también eso iba a ser 0. Entonces, lo que nos iba a estar cumpliendo era el literal A. Y por último, nos dice seleccione la opción para la cual es imposible obtenerle una inversa. Nosotros podíamos obtener inversas de esta. De estas nosotros podemos obtener inversas a partir de la función logarítmico y también de la función trigonométrica. Ya sabemos cuál es la inversa de la función seno, está la función seno inversa, y para la que nunca vamos a poder obtener una función inversa es para la recta x igual a 3. Entonces, de esta forma se seleccionaba esa como respuesta. No sé si hay dudas con esto. Solo en la última, ¿por qué es imposible que x igual a 3 no sea inversa? Ah, porque se está tratando de una recta, una recta constante. Y entonces usted lo que tiene va a ser lo siguiente. ¿Cómo encontramos las funciones inversas? F de x igual a 3. Tendríamos que y es igual a 3. Cuando hacemos el cambio nosotros de x por y, sería x igual a 3. Y esa no es la inversa de la función. Esta, si nos recordamos, esta es una constante que es paralela al eje X y esta es una paralela al eje Y. Entonces, por eso no van a ser, nunca va a ser inversa de ella.
Sí, por tratarse de ser recta sería. Exactamente. Bueno, ahora vamos con la parte de los ejercicios. Y el primero nos decía, en este problema es necesario que explique qué estrategia va a usar para resolver y resuelva la siguiente ecuación. Nos daba una ecuación, valor absoluto de 5 menos x igual a 1 menos 3x. Lo primero que podíamos hacer era graficar la función. Y ya luego ver cuáles iban a ser los puntos de corte de esa función. Entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Veníamos, vamos, yo lo estoy haciendo en GeoGebra para que se vean bien las gráficas. En este caso vamos a tener la función valor absoluto de 5 menos x. Sería esta función. Y vamos a tener la función g de x, le voy a poner, igual al valor absoluto de 1 menos 3x. Estas eran las funciones. Entonces, las gráficas de la función valor absoluto, donde estas gráficas se van a estar cortando. Vamos a tomar el punto de intersección de ellas. Y de nuevo vamos a tomar el punto. Y tenemos que se cortan en esos dos puntos. En menos 2,7 y en 1,5 y 3,5. Entonces, ya con eso, nosotros podemos resolver. Ya tenemos la idea donde ellos se van a estar cortando. Y con eso nosotros podemos resolver la ecuación. ¿Cuáles van a ser los valores que van a satisfacer a ambas ecuaciones? Vamos a hacer la parte algebraica. Ya vimos la parte geométrica. Ahora vamos con la parte algebraica. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos las ecuaciones 5 menos x igual a 1 menos 3x. Esto podemos decir nosotros que y va a ser igual a valor absoluto de 5 menos x, pero también podemos decir que y va a ser igual a 1 menos 3x. Porque estamos diciendo que estas son iguales. Entonces, a partir de ella, nosotros podemos venir y trabajar 5 menos x va a ser igual a 1 menos 3x. ¿Qué valores puede tomar la x? Si nosotros pasamos el 3x a la parte izquierda y el 5 a la parte derecha, nos estaría quedando menos x 3x igual a 1 menos 5. De esa forma tendríamos 2x igual a 1 menos 5, esto es menos 4. X va a estar valiendo menos 2. Y de esta forma ya tenemos nosotros un valor. Ahora, esto en el caso que el valor absoluto en ambos sea positivo, pero podemos tener otras opciones, que una sea positiva y la otra sea negativa,
o que en ambas sea negativa. Esas serían las 4 opciones que nosotros podríamos ver revisado. Voy a escribir esta parte. Acá. Nosotros sabemos que la función valor absoluto va a ser igual a x cuando x es mayor o igual a 0. Va a ser menos x cuando x sea menor que 0. Esas son las opciones que nosotros tenemos para trabajar con valor absoluto, pero acá como son dos ecuaciones de valor absoluto o dos funciones de valor absoluto que nosotros tenemos, entonces vamos a trabajar 4 casos. Sería la primera que 5, lo voy a poner acá. Vamos a tener que 5 menos x esta va a tener las opciones. Primero, que lo que está dentro sea mayor que 0. 5 menos x. Voy a mover esto para acá. Esto, si 5 menos x es mayor que 0. Esto significa que 5 tiene que ser mayor que x o x tiene que ser menor que 5. La otra opción es que tengamos que lo que está dentro sea negativo. Sería 5 menos x. Esto es igual a menos 5 más x. Nosotros lo podemos escribir como x menos 5. Y esto va a ser para el caso que 5 menos x, acá es mayor o igual, perdón, sea menor que 0. Que significa que en este caso 5 tiene que ser estrictamente menor que 0. Lo mismo se hace con el valor absoluto de la otra ecuación, no, la otra función que tenemos. Sería 1 menos 3x. Esto va a ser igual a 1 menos 3x en el caso que lo que está dentro, que es de 1 menos 3x, sea mayor o igual que 0. Esto significa que un tercio va a ser mayor o igual que x. Y vamos a tener la otra opción que tener menos 1 menos 3x. Entonces, en este caso, esto de acá va a ser 3x menos 1 por la ley de los signos, nos estaría quedando de esta forma. Y acá sería para el caso que 1 menos 3x sea
menor que 0. Eso sería que 1/3 va a ser menor que X. Analizamos eso, como nos estaría quedando. Y si nosotros trasladamos todo lo que hemos hecho en una recta, por ejemplo acá, aquí vamos a tener a 0, 1, 2, lo hice muy allá. Voy a tener acá 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez tenemos esto, por aquí podemos tener 6 y la recta continúa. Entonces, ¿qué vamos a hacer al tener esa parte? Bueno, analizar. En el caso que tenemos que 5 es mayor que X, se trataría que vamos a estar en esta parte de acá. Para el caso que de tener que 5 es menor que X, estaríamos en esta partecita de acá. Y a la vez que vamos a tener también. En esa parte se trata de la ecuación X menos 5. Y en esta parte se trataba de la ecuación 5 menos X. Ahora, en el caso de la otra ecuación, tendríamos nosotros lo siguiente. Para 1/3, que estaría más o menos por acá, no, 1/3 es 0.66, estaríamos por acá, mayor que 0. Entonces esta es la ecuación 1 menos 3X. Y la otra sería a partir de acá, de este valor, estaríamos tomando este otro. Y eso sería la ecuación 3X menos 1. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Para determinar los valores que van a satisfacer ambas ecuaciones, ya lo habíamos hecho de forma geométrica, ahora tenemos que hacerlo de forma algebraica. Ya habíamos encontrado también el primero de ellos, me voy a traer esto para acá, que era X igual a menos 2, era nuestro primer valor. Con esto que tenemos acá, vamos a encontrar cuáles son los otros valores que van a estar satisfaciendo. Pero, si nos fijamos en esta parte, 3X menos 1 va a estar cayendo en esta parte de acá. Y 5 menos X está cayendo en esta otra parte de acá. Entonces, solo lo vamos a analizar para una ecuación más, que sería las rectas, las siguientes ecuaciones. Sería 5 menos X igual a 3X menos 1. Porque en esta parte, esta 5
5 menos x ya está fuera de esta, o sea, estamos llegando hasta acá y tenemos esta otra parte. Entonces tenemos que analizar los extremos. Y de esa forma vamos a tener que 5, al pasarlo al otro lado, el 1 nos quedaría 6 igual a 3x más x, perdón. Y tenemos 6 igual a 3x más x, nos quedaría 4x y de esa forma tendríamos 6 cuartos igual a x. Y de ahí vamos a obtener que 6 entre 4, eso es 3 medios igual a x y eso es 1.5 igual a x, que son los valores que en los cuales se estaban cortando las dos gráficas como veíamos anteriormente. Bien lo podemos hacer para otros valores, para las otras ecuaciones, pero pueden que los puntos que obtengamos no nos estén ayudando o no sean los mismos. Entonces, por eso es de ver cuáles vamos a estar ocupando. Para no alargarnos, no lo hice, pero sí se pueden hacer las otras ecuaciones, resolverlos, a ver cómo nos estaría quedando. Y de esa forma hemos obtenido los puntos de corte. No sé si hay alguna duda con eso, Alfredo. No. Bueno, vamos en la otra. Nos daban una función escalera. Nos decía que teníamos esta función similar a una escalera y nos pedían que usando la función g de t construyéramos la función x de t en términos de g de t. Es decir, esta función x de t la teníamos que escribir en términos de esta otra. Para eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir de nuevo a la pizarra. Y vamos a tener la función acá es 1, 2, 3 y 4. Que vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Entonces la función escalera viene desde acá para acá, llega aquí, luego sube otra unidad, viene para acá, sube otra unidad, viene para acá, llegaba 4, llegaba hasta acá y bajaba. Esta era la función que nosotros teníamos. Esta iba a ser x de t. Una vez teníamos eso, nos pedían que con la función g de t esto iba a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y esto era menos 1, 1, 0, y acá era 1. Entonces, a partir de la función g de t, íbamos a construir ahora la función x de t. ¿Cómo íbamos a hacer eso? Bueno, como no nos daban
mayor, como no nos estaban dando mayor cosa, pues íbamos a reescribir la función. Por ejemplo, nosotros teníamos la diferencia entre -1 y 1, eso es 2. Entonces podíamos venir y encontrar g de 2, g de t de 2t. Y de esta forma nos iba a quedar lo siguiente. Aquí hay, en valor absoluto hay una distancia de 2, pero nosotros aquí tenemos una distancia de 1 entre una escalera y la otra. Entonces eso es lo que vamos a tratar de construir. Para eso podemos tomar nosotros que acá iba a ser 0.5 y acá íbamos a tener otro 0.5. Así ya tenemos una distancia de 1 y acá igual tenemos que tener una distancia siempre de 1. Lo voy a hacer más arriba. Entonces, ya con eso nosotros íbamos a tener que esta iba a ser nuestra función g de 2t. Y con esto ya tenemos una distancia de de 1 tal y cual está en esta parte. Esta es g de t. Entonces, teniendo esa función g de 2t, vamos ahora, como nosotros no queremos que empiece desde menos 0.5, sino que queremos que empiece desde 0, entonces vamos a recorrer lo que es una unidad más. Y al recorrer eso nos iba a quedar de esta forma. Entonces, una vez tenemos esto, lo vamos a desplazar y al desplazarlo, para obtener siempre esta misma función, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener, aquí sería 0, aquí tenemos 0.5, acá vamos a tener 1. Entonces, por acá vamos a tener nosotros a 1. ¿Y qué vamos a hacer? Este 0.5 que nosotros tenemos acá lo vamos a desplazar, pero hacia la derecha. Entonces vamos a tener esta parte de acá. Y de ahí vamos a tener que g de 2t ya no va a ser solo g de 2t, sino que lo hemos desplazado una unidad hacia la derecha. Entonces, perdón, lo hemos desplazado 0.5 hacia la derecha. Entonces esto nos va a quedar menos 0.5. Y de esa forma ya teníamos la primer parte de nuestro valor nuestra función g de t. Hasta ahí hemos construido esa parte. De forma similar y vamos a construir esta otra parte. Si nosotros teníamos que aquí es 2t, aquí hasta acá es 2, entonces acá le íbamos a desplazar 2, otra unidad más y nos iba a quedar 1.5.
Luego la otra iba a ser también desplazada una unidad más y nos iba a quedar 2.5 y así sucesivamente hasta que llegáramos a tener esta misma función y la función buscada iba a ser x de t iba a estar dada en función de g como g de 2t menos 0.5 más g de 2t, como esta la desplazamos 0.5 y se va desplazando una unidad, sería menos 1.5 más g de 2t menos 2.5 más g de 2t menos 3.5. Perdón, acá se me olvidó multiplicar. Esta iba a ser por 2, porque son dos, hay que acordarnos que acá tenemos también dos espacios. Esta iba a ser por 3 y esta es por 4. Entonces, de esta forma se iba a construir la función x de t en términos de g de t. No sé si hay alguna duda con eso. Solo el inicio con P de 2T, porque la dividió en 0.5. Ah, porque nosotros acá tenemos la distancia que hay de aquí hasta acá, la distancia es de 2. Y nosotros aquí en esta función que queremos construir, la distancia es de 1. Entonces, por eso, se hace más pequeña esta parte para tener tanto parte positiva como parte negativa, porque no puedo venir de un solo y decir, voy a quitar esta parte y me quedo solo con la parte positiva. Entonces, para no hacer eso, se divide esto entre dos espacios y ya se tiene la función g de t, g de 2t, porque acá ya se ha dividido esa parte. Y con esto yo estoy asegurando que aquí ya tengo una distancia de una unidad. Y al tener la distancia, ya en la Ya con eso yo tengo esta distancia que ando buscando y una vez tengo eso, este, yo ya puedo construir mi función g de t en términos, perdón, ya puedo construir mi función x de t, pero ahora como yo tengo que la he dividido en porque acá la dividí en estas dos partes. Entonces yo ya lo he dividido y como lo he dividido ya no es mi función g de t, sino que es una función que va a ser g de 2t porque lo que yo tenía ahora lo debo de multiplicar por 2 porque estoy dividiendo esta, es decir, aquí tengo una parte de lo que tengo acá y acá tengo otra parte de lo que yo tengo acá. Entonces, si yo lo dejo como GDT, estaría diciendo que solo tendría esta partecita y no estoy tomando esta otra. En cambio, si yo los pongo como 2D, ya estoy tomando esta otra parte que, si bien es cierto, en la imagen se ve que solo es una, pero lo estoy multiplicando por 2 para indicar que también tomo esta parte de acá. y
Y la resta del 0.5, ¿qué significa? Eso, este 0.5, como nosotros queremos que tenga esta misma forma. Entonces, para tener esta misma forma, como yo tengo esta misma, que quiero que tenga esta misma forma, entonces aquí yo ya tengo una función de una distancia. Ahora, si yo lo dejo como solo 0.5, si yo lo dejo hasta acá, este, si yo lo dejo hasta acá, yo tengo solo acá 0.5. Entonces, esta parte que yo omito en esta parte izquierda, yo debo de agregarla acá, pero no la puedo sumar porque entonces, si yo la sumo, lo que estoy diciendo es que se me está haciendo más grande. Por eso yo digo, G de 2D va a ser menos este 0.5 que yo tengo acá. No sé si se comprende. Sí, ahora sí. Ahí sí. Va. El número 3 era también una gráfica y nos decía, perdón. Y nos decía lo siguiente, que dada la función f de t que se mostraba en la figura, dibuje cuidadosamente la gráfica de la función f de 2t más 1. ¿Qué íbamos a hacer? A partir de esto que nosotros teníamos que revisar quiénes eran cada uno de esas partecitas. Entonces, teníamos que ver qué recta nos representa acá, qué recta nos representa esto, qué recta representa esto, esta otra qué recta representa, y así con todas las que estaban ahí, y de a dónde podíamos tomar los valores que íbamos a estar trabajando. Entonces, vamos a ir a hacer esa parte. La primera, vamos a trabajar con las que no son rectas constantes. Por ejemplo, esta no la vamos a tomar, esta otra no la vamos a tomar porque estas son las rectas x igual a -2, -1 y así. Vamos a tomar solo esta parte de acá, esta de acá, esta otra y esta otra. Esas son las que vamos a estar tomando en cuenta. Entonces, ¿cómo cree que es esta recta? ¿Qué recta representa? ¿Qué recta representa? Representaría ¿Cuál recta es? sería de una función real. Esta es una función. Va, nosotros podríamos decir que se trata de una recta
Podríamos decir que se trata de una recta f de x igual a x. Si nosotros decimos que se trata de esa recta, estaría pasando por acá, pero nosotros no queremos que pase por ahí, sino queremos que pase por 1, el punto menos 1,0 y el punto menos 2, menos 1. Entonces, a esa recta que nosotros tenemos acá, si nosotros le agregamos un 1, ya la estamos desplazando. Entonces, se trata de la recta x igual a f de x igual a x más 1. Esa sería nuestra primera recta que vamos a tener. La otra recta que nos están dando nos está diciendo, no sé si tiene el parcial a la mano, pero nos está diciendo que está pasando por qué constante, qué recta es esta. Es la de y igual a 1. Esa es la recta y igual a 1, ¿verdad? Vamos a trazar y igual a 1. Vamos a trazar la otra que nos están dando y es esta otra recta. ¿Cuál sería? Igual a 2. Y igual a 2. Y esta, ¿cómo sería? Esta sería la recta ¿cuál sería la otra? ¿Cuál sería la otra? Si nos fijamos por la forma que tiene la gráfica, viene a ser como un tipo de recta, como la recta de identidad, pero ahora la negativa, es decir, es una y igual a menos x, pero está desplazada 2 unidades hacia la derecha. Entonces, ¿cómo representamos eso nosotros? Es decir, vamos a tener una recta g de x igual a menos x más 2. Y de esta forma nos quedarían a nosotros las ecuaciones. ¿Y qué vamos a tener? Tenemos que notar que no la vamos a estar tomando completas las partes, sino que vamos a tomar intervalos.
Por esa razón, no lo vamos, por eso no se ve bien en esta parte. Pero la idea era ver cuáles eran las funciones que íbamos a tener y a partir de ello comenzar a trabajar. Entonces vamos a la pizarra y acá vamos a tener lo siguiente. Y vamos a tener que f de t es una gráfica seccionada que tiene las siguientes partes. Teníamos t menos 1, es nuestra primera parte, pero ese t menos 1 t más 1, perdón, de a dónde está variando. Si nosotros vamos al parcial, vamos a ver que está variando entre menos 2 y menos 1. Entonces los valores que puede tomar t son 2 o menos 1. Y de esa forma ya nos va a ir quedando construida la gráfica. Luego la otra es la función constante, que era 1. En este caso, la función está variando en los valores de menos 1, menor que t, hasta llegar a 0. La otra era la función constante y igual a 2. Y en este caso la función está variando desde 0 hasta t, pero según la gráfica llegaba hasta 1. Y la última era menos t más 2. Y esta está variando desde 1 hasta 2. De esta forma ya se tenían cada una de las rectas de esta función seccionada que nos estaban presentando. Pero a nosotros nos pedían encontrar f de 2t más 1. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Como nos pedían f de 2t más 1, en vez de t íbamos a sustituir por esta parte de acá. Y vamos a tener, en vez de t nos iba a quedar 2t más 1 más 1, que esto iba a ser igual a 2t más 2. Pero ahora, ¿de a dónde iba a estar variando t? Y vamos a tener que, en este caso, iba a ser desde menos 2 menor o igual que 2t más 1 menor o igual que 1. Este otro iba a ser se iba a mantener la función constante y en este también se iba a mantener la función constante. Aquí iba a variar desde menos 1 menor que 2t más 1 menor o igual que 0.
Y este otro iba a ser desde 0 menor o igual que 2t más 1 menor o igual que 1. Y la última, en vez de menos t, íbamos a tener todo esto. Nos iba a quedar menos 2t menos 1 más 2. Y esto iba a ser menos 2t más 1. Y acá iba a estar variando la función t entre 1 menor o igual que 2t más 1 menor o igual que 2. Ahora, ¿qué nos queda? Ver cuáles son los valores que va a tomar t. Entonces vamos a trabajar con esta parte de acá para encontrar cuáles son esos valores, de dónde a dónde va a estar variando t en esos casos. Porque las funciones con las que vamos a quedarnos trabajando sería esta de acá, esta otra y esta. Pero tenemos que ver de dónde a dónde estaría variando los valores de t. Entonces, vamos a trabajar con esos. Para el primer caso, vamos a tener que menos 2 es menor o igual que 2t más 1 menor o igual que 1. Como tenemos una desigualdad, vamos a pasar a restar el 1 a ambos lados y nos va a quedar menos 2 menos 1 menor o igual que 2t más 1 menos 1 menor o igual que 1 menos 1. Esto sería menos 3 menor o igual que 2t menor o igual que 0 y luego nos quedaría, perdón, en este caso estaba variando, este era menos 1. Según la gráfica que nos dan, esto es menos 1. A mí se me fue por alto colocarle el menos. Entonces, acá nos queda menos 1 porque solo hay una unidad de diferencia y acá nos quedaba menos 2. Entonces, acá vamos a dividir todo entre 2 y nos quedaría menos 3 medios menor o igual que 2t sobre 2 menor o igual que menos 2 sobre 2. Y de esta forma tenemos que eso es menos 1.5 menor o igual que t menor o igual que menos 1. Y esta ecuación entonces, esto sería que t está variando de menos 1.5 menor que t menor que menos 1. De esta misma forma se va a trabajar para los otros casos. Tendríamos menos 1 menor o igual que 2t más 1 menor o igual que 0. Hacemos lo mismo, vamos a restar menos 1 en todos los lados y nos quedaría menos 2 menor o igual que 2t menor o igual que menos 1.
Y de esta forma, al dividir entre 2, nos va a quedar menos 1 menor o igual que t menor o igual que menos 1 entre 2 nos da menos 0.5. Y eso sería el valor que vamos a colocar acá. Es decir, para la función constante y igual a 1, te va a estar variando entre menos 1 y menos 0.5. Y la otra sería similar. Tendríamos 0 menor o igual que 2t más 1 menor o igual que 1. Entonces acá es menos 1 al restar menos 1 a ambos lados, menos 1 menor o igual que 2t menor o igual que 0. Y de esta forma nos quedaría menos 0.5 menor que t menor que 0. Y eso es lo que vamos a estar colocando entonces en este otro caso. Sería menos 0.5 menor que t menor que 0. Y para el último, que es el único que ya nos falta, sería 1 más 2t más 1 menor o igual que 2t más 1 menor o igual que 2. Entonces nos queda, restando nos quedaría 0 menor o igual que 2t menor o igual que 1. Y esto sería 0 entre 2 es 0 menor o igual que t menor o igual que 0.5. Y ese va a ser el otro valor que iría en este caso. Desde 0 menor o igual que t hasta 0.5. Y de esta forma se resolvía el problema, ya se graficaba y ya teníamos el problema resuelto. No sé si hay alguna duda con esto, Alfredo. ¿Hola? Solo que para esa demostración solo se tomaron esos cuatro intervalos. ¿Hola? ¿Y por qué solo se tomaron esos cuatro intervalos para? Porque es de donde a dónde estaba variando la función. Si gusta, veámosla en GeoGebra. Vaya, acá yo ya no la continué, solo le dejé indicadas cuáles eran los intervalos, pero nosotros aquí, ¿qué podíamos hacer? Voy a eliminar las ecuaciones que no me están sirviendo. Estas son las son cuatro rectas que me estaban dando en la gráfica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una función h de x igual a x. No sé si usted se recuerda cómo se parametrizan curvas en GeoGebra, pero curva
buscamos la primera y tenemos, en este caso vamos a escribir h de t. Vamos a escribir la primera ecuación que hicimos, que era x más 1, que sería f de t. Nuestro parámetro va a ser t y nuestro valor inicial, según la gráfica, veíamos que varía desde -2 hasta -1. Entonces ya tenemos nuestra primera parte de la gráfica. Voy a borrar f de x. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la función constante, que era la función n. N estaba variando desde -1 hasta 0. Entonces sería este pedacito de ahí. Voy a borrar esta función. Luego las voy a unir con las rectas x igual a los valores que nosotros ya conocemos. Y luego la otra era la función constante también, que yo le llamé en este caso m. Esta está variando desde 0 hasta 1. Vamos a quitar la función m. Y finalmente vamos a dejar la función g de t. Y esta estaba variando desde 1 hasta 2. Ahora, ya tenemos nosotros cada una de las partes de la gráfica que nos estaban dando. Lo que vamos a hacer acá van a ser trazar segmentos que va a ir desde aquí hasta acá. Este otro segmento que viene de aquí para acá, para que nos quede similar. Estos nada más son segmentos que están uniendo a la gráfica que nos estaban dando. Vamos a quitar los puntos para que no se vea así. Ahora, si nosotros venimos y graficamos la función, permítame. Vale. Vamos a tener esa es nuestra gráfica que nos estaban dando. Pero, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros queremos graficar f de 2t. Entonces, esta de acá son rectas, por eso no las tomamos. Esta es la recta x igual a -2, la recta x igual a -1, la recta x igual a 0 y la recta x igual a 1. Por eso no las tomamos, porque son nada más rectas y no son funciones como tal. En cambio, en las que van de forma horizontal, esas sí son funciones y son las funciones constantes. Por eso solo tomamos esas 4 partes. Ya con eso nosotros podemos venir y graficar la nueva función que encontramos, que nos estaría quedando. Le vamos a llamar p de x a nuestra primera función, que nos quedaba 2x, perdón, más 2. Luego las vamos a parametrizar q de x, que nos quedaba como las funciones constantes, esas se mantenían. Vamos a colocar solo la última ecuación, que era -2x más 1. Entonces,
Las funciones constantes, como le digo, esas se van a estar manteniendo, solo que un poco desplazadas. Entonces, vamos a tener ahora que nuestra función 2t más 2 va a estar variando según lo que nos decía. La vamos a parametrizar. La curva sería h de t por p de t. Nuestro parámetro es t, nuestro valor inicial teníamos que era menos 1.5 y el valor final era menos 1. Entonces, este sería nuestra nueva función. La vamos a ir cambiando de color para que veamos cuáles van a ser lo que nos va a ir quedando. Luego, vamos a tener la función n de x, pero ahora esta función está variando desde menos 1 a 0.5. Entonces vamos también a cambiarle color. Y sería este pedacito de ahí. La otra función que íbamos a tener era la función m de t. Y esta iba a estar variando desde 0.5 hasta 0. Es decir, tenemos este pedacito. A esta le vamos a cambiar el color también y se lo vamos a dejar de este color. Y finalmente vamos a colocar lo que es la última curva con la que vamos a trabajar. Y esto era h de t, u de t, el parámetro que esté, y esta está variando desde 0 hasta 0.5, que sería este otro pedacito. Igual le vamos a cambiar el color y vamos a quitar esta parte que tenemos. Entonces vamos a unir ahora nosotros las rectas. Voy a colocar un punto, menos 1.5,0 y vamos a ir uniendo esos rectas que tenemos para ver cómo nos iba a quedar. Esta hasta acá. No me quedó bien. Sería menos 1.5,0 y la otra sería menos 1.5, menos 1. Los otros serían menos 1,0, menos 1,1. El otro nos queda menos 0.5,2, menos 0.5,1 y el último queda, perdón, 0,1 y 0.5,0. Vamos a trazar segmentos que van a estar pasando por esta de allí. Esta va a seguir siendo esta de acá. Este ahora va a estar subiendo para acá.
0,2. Vamos a trazar este otro segmento que va de acá para acá. Y de esa forma vamos a tener nosotros nuestra gráfica que andábamos buscando. Por eso, si nosotros nos fijamos, las funciones constantes siempre se van a mantener, nada más que ahora van a estar un tanto desplazadas. Nos van a estar quedando un poco desplazadas y esa es la función que vamos a estar obteniendo. Y eso es lo que nos estaban pidiendo. Esa era la función solicitada, que iba a ser la función f de 2t más 1. No sé si hay alguna duda con esa parte. No, entonces de esa forma se resolvía lo que era el parcial y en el caso de esa era la función solicitada. Luego en la otra estaba la curva de la paradoja de Zenón. En ese caso, pues nada más era de ver cómo eran los diámetros de esas curvas que estaban dando, ver los diámetros y a partir de ellos se iba a estar trabajando. Como ya no están los diámetros, para el tiempo inicial t igual a 0, el diámetro era de 0. Para t igual a 1, el diámetro era 1/2. Para t igual a 2, iba a ser este diámetro más este otro. Para t igual a 3, iba a ser este diámetro más este otro diámetro más este otro. Y para t igual a 4 iba a ser estos 4 diámetros, y así iban a continuar esa misma forma. Si se fija, ¿qué se iba haciendo? El primero se divide entre 2, este se divide entre 2, por eso nos queda un octavo. Este otro se divide entre 2, nos quedaba un 16avo. Se dividía ese 16, un 16avo entre 2 y quedaba un 32avo, y así sucesivamente. Esta era una serie que tenía la razón 1/2 al algo, y de esa forma pues se encontraba que el diámetro iba a ser la sumatoria de cada uno de estos d/2 al algo. Eso es lo que se iba a estar realizando en esta parte. No sé si hay alguna duda con esto. Sí, más que todo la expresión de función, porque eso era lo que pedía, ¿verdad? Sí, la función es lo que nos estaba pidiendo. ¿Cómo quedaba esa función? Ya después de realizar todos esas operaciones. Eso es lo que estaban solicitando en este caso. Nosotros íbamos a tener lo siguiente. Comenzaba desde un tiempo inicial t igual a 0. En este caso, el diámetro era 0. Luego, para el tiempo t igual a 1, el diámetro era 1/2. Para t igual a 2, teníamos un diámetro de 1/2
más un cuarto, porque ya había una parte de la circunferencia más la otra que se estaba trabajando. T igual a 3, este iba a ser D igual a 1/2 más un cuarto más un octavo. Para T igual a 4, va a ser el diámetro igual a 1/2 más un cuarto más un octavo más un 16avo. Y así vamos a continuar hasta un tiempo indefinido, hasta llegar a un tiempo n. Y esto iba a ser la sumatoria de todos esos diámetros que íbamos a ir obteniendo, que nosotros lo podíamos representar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre 2 a la i. Y esta iba a ser la expresión que nos estaban solicitando, la función que nos iba a ir quedando de todas las sumas de esos diámetros. Entonces, con eso íbamos a decir nosotros cuánto iba a ser esa función, que la función f de t iba a tener dos opciones, que fuera 0 para t igual a 0 o que fuera esta expresión que tuvimos acá, para t mayor que 0. Eso es lo que nos estaban pidiendo. Bueno, en este caso les decía D, porque se trataba de los diámetros que estaban ahí. Pero esto es lo que se tenía que hacer, analizar los diámetros en cada uno de los tiempos y cómo iba a ir cambiando. No sé si hay alguna duda. ¿No hay duda? ¿Hola? Ninguna duda, le decía. Bueno, entonces llegamos hasta acá. No sé si ya hizo la autoevaluación de este día. Sí, sí, ya la hice. Bueno, entonces no se le olvide entregar también la tarea. Mañana es último día para entregarla. Y hay que seguir estudiando para estas evaluaciones. El 13 es el examen de conocimientos generales, entonces es de estar pendiente de ese examen. Sí, una consulta, aunque quizás Dígame. ya para recuperar nota de este examen que hemos hecho, ya no se puede. Fíjese que no sé qué decisión se vaya a tomar, porque creo que fueron bien pocos los que entregaron